Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Me presento, para los que no me conocen, soy Faya Meléndez, vengo siendo el socio de Miguel Ángel con el que ha hecho la creación del curso, monitoreando el grupo VIP y con el que vamos a vernos próximamente en nuevos videos. Este día me voy a enfocar sobre un tema bastante usual, por así decirlo, bastante común, ya que vi que muchos traders del grupo VIP del curso les sucedió, que vendría siendo ese tema, el FOMO, un fenómeno psicológico muy presente en la mayoría de traders y que por lo menos en mi caso muy personal, ya que fue, por así decirlo, el fenómeno psicológico que más se presentó a lo largo de mi camino, que más me costó superar, pero que bueno, con esfuerzo todo se pudo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es el FOMO? El FOMO vendría siendo el acrónimo de Fear of Missing Out. ¿Y qué vendría siendo eso? Eso vendría siendo el miedo a perderse algo. Es un problema psicológico, como ya lo dije anteriormente, entre los traders. Y el FOMO se produce cuando un trader siente inquietud por miedo a perder una operación potencialmente ganadora. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que nosotros tenemos, digamos acá, vamos a llevarlo a PCR, tenemos una zona de compra en este punto. Viene el precio y nos va a rellenar, pero supongamos que nos rellena con velas fuertes. Entonces, al rellenarnos con velas fuertes, tenemos una zona de compra fuerte, aquí nos entra el miedo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha fuerza en contra, una zona. Entonces, tenemos aquí la emoción se presenta. ¿Entro a la alza o dejo que la operativa se vaya? Aquí es donde se presenta la emoción. Aquí es donde nosotros tenemos que tener plenitud y tener un buen plan de trading para saber qué hacer en estos momentos y poder evitar este FOMO. ¿Qué pasa? Aquí es donde el trader suele meter su operativa al alza por miedo a que la operativa se vaya a ir sin él. Ya no es miedo de que se pierda o de que se gane, es miedo a que la operación se vaya sin él. Que supongamos, esto no es una operativa muy efectiva, pero de repente, ¡boom!, se gana. Entonces, queda como esa emoción, por así decirlo, de que, yo no entré en la operación, se hubiera ganado. Luego del FOMO viene el arrepentimiento. Primero viene el FOMO y luego el arrepentimiento, que es que tenemos miedo a que se vaya la operativa y luego que se da, por ejemplo, nos da arrepentimiento ya que sentimos que debimos haber entrado. Tienen por ahí su similitud. Ya luego estaremos haciendo un video sobre el arrepentimiento. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros en estos puntos? Aquí tenemos que tener cuidado con ello, ¿no? Nuestro plan de trading para evitar que eso pase. Ahora, ¿cómo lo identifico en mí? Esto la verdad es que no tiene mucha ciencia, o sea, es sencillo, por así decirlo. Una persona con FOMO es simplemente alguien que no tiene un plan de trading bien ejecutado o, por ejemplo, no tiene sus reglas bien, por así decirlo, testeadas o establecidas. ¿Por qué razón? Porque supongamos, si tú tienes una zona, digamos, de resistencia, vamos a hacerlo ahora, acá, tienes 2 toques, 3 toques y luego viene el cuarto toque. Si tú tienes tu plan de trading claro, tus reglas claras, tú sabes que tú en el cuarto toque tú no entras. Entonces, acá no tienes por qué tener FOMO, no tienes por qué tener ninguna emoción sobre ello. Entonces, en este momento aquí, simplemente dejas ir la operativa ya que sabes que no es tan efectiva. Así lo identificas. Si yo soy alguien que a pesar de que yo sé que tengo un toque, 2 toques, 3 toques y al cuarto toque todavía quiero entrar porque siento que si la operativa se da y yo no entré, me va a dar, por ejemplo, arrepentimiento, es porque yo tengo FOMO, yo sufro de ese fenómeno psicológico, que como todo, se supera. Pero esa sería la manera, simplemente es ver, si yo tengo, por ejemplo, una tendencia alcista, y digamos me crea debilidad, pero aún así yo tengo la emoción, tengo ese miedo de que la operativa se vaya sin mí, ahí estoy teniendo FOMO, ahí yo puedo identificar que tengo FOMO. ¿Por qué razón? Porque estoy teniendo miedo a que la operativa se vaya, se gane, por ejemplo, y yo no entrar. De esa manera nosotros identificamos el FOMO nosotros mismos, viendo prácticamente el concepto, viendo si nos pasa, si lo hacemos, así sea una vez. Puede que sufra del FOMO, no siempre, porque no todos, por ejemplo, hay personas que tienen, digamos, el fenómeno de cambiarse de estrategia arraigado, que ese es su fenómeno principal. Otros tienen arrepentimiento del fenómeno principal, otros tienen tanto. Puede ser que simplemente sea una pequeña etapa, como puede ser, o que, como en mi caso, sea tu fenómeno principal y que más te ha, digamos, por así decirlo,
fastidiado. Entonces, vamos con lo siguiente. ¿En qué me puede afectar el FOMO? El FOMO me puede afectar completamente a mi sesión de trading, a mi operativa. ¿Por qué? Porque nos hace incumplir nuestras reglas. Si supongamos, no tenemos, por así decirlo, nuestras reglas tan establecidas, tan claras que nosotros digamos, solo aquí entro, solo aquí no entro. Tengo resistencia de 3 toques, solo ahí entro. Tengo un soporte de 3 toques, solo aquí entro. Si no tenemos eso completamente establecido, nos puede afectar a nuestra sesión, porque puede hacer que, por ejemplo, entremos por FOMO al alza y la operativa se da a la baja. Tendencia alcista, debilita. Entremos por FOMO al alza y se da a la baja. Eso por nosotros no respetar nuestras reglas, no respetar nuestra estrategia. Ahí es donde la operativa no se suelen dar, ya que no estamos siguiendo nuestro plan de trading o nuestras mismas reglas. En eso nos puede afectar el FOMO, en nuestra sesión prácticamente y también psicológicamente, ya que nos puede causar el siguiente fenómeno psicológico, que vendría siendo el arrepentimiento. Luego de meter la operativa, de cegarte, te das cuenta que la operativa no estuvo bien y es donde viene el arrepentimiento, a recordarte que no debiste haber tomado esa operativa, tenías un plan de trading y empiezan a llegar todos esos pensamientos que a veces tratamos de ignorar, pero como que nos recalcan en la mente: yo no debía haber entrado, no debía haber operado. De ahí viene. Entonces, ¿cómo podemos superarlo? Nosotros lo podemos superar de esta manera. Primero que todo, número 1, vamos a escribirlo acá rápidamente. Número 1, reglas claras y concisas. ¿A qué me refiero con reglas claras y concisas? Cuando yo hablo de reglas claras y concisas, es que tú tengas, por ejemplo, tus reversiones claras. Que yo sé que si en una reversión, digamos que está llena de mechas acá, yo sé que tomo buen punto de entrada porque es una zona sucia y el precio suele revertir un poco más arriba, entonces tomo buen punto de entrada. Así, si yo sé que tengo, por ejemplo, una zona de compra acá abajo y es una zona de compra que está ubicada a inicio de tendencia, por ejemplo, es una zona muy fuerte, el precio me llega fuerte, pero yo sé que esta zona es más fuerte, entonces aquí puedo entrar al alza. Tener claridad. Si nosotros tenemos claridad de lo que operamos, de lo que no operamos y así, entonces no tenemos por qué sentir miedo. Y al no tener miedo, simplemente, por ejemplo, no se cumplen mis reglas, que tenemos esta resistencia, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, vamos a dibujarlo un poco mejor acá, para que se vea más claro. Tenemos, a ver, tenemos nuestra resistencia acá. El precio nos llega, nos rellena, tenemos mechas, ¿verdad? Esta sería la mecha de las velas. Una zona sucia, entonces esperaríamos un buen punto de entrada en estos puntos. Al esperar un buen punto de entrada ahí, esperamos que el precio llegue, tomamos la operativa y ahí que se desarrolle. Si el precio, en vez de subir, supongamos que en este punto no sube, sino que la vela solamente fluctúa acá, hace este movimiento, se mantiene acá y nunca sube a darnos el punto de entrada, no operamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro sistema claro de que aquí no podemos operar, ya que no nos ha llegado, la probabilidad no está a nuestro favor. A eso me refiero con reglas claras y concisas. Backtestear completamente tus reversiones, pulgas y continuidades hasta que llegue un punto que tú digas: aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, con tanta certeza y tanta claridad que tú sepas simplemente dónde debes y no debes entrar. Eso va a hacer que inconscientemente, así sea algo analítico, eso va a hacer que se te resuelva mucho el problema del FOMO, porque el FOMO muchas veces deriva de no conocer también tus contextos, de no conocer también lo que operas, ya que entonces, por ejemplo, zona de compra, me llega fuerte, no conozco bien este contexto, no sé si cuando llega fuerte se puede ganar o perder. Bueno, vamos a tomar la operativa por si se gana, yo ganarla. Eso es FOMO, porque estoy entrando, porque ok, se cumple esta regla, llega fuerte, ok, no sé bien si esto afecta o no, entro igual porque cumple. No, eso no es así. Entonces buscamos reglas claras y concisas que nos lleven a que nosotros digamos: llega fuerte, ok, miraré rechazo, ok, la dejo ir, ok, ¿dónde está ubicada la zona? Empezamos a buscar todos los criterios que puedan apoyar a nuestra operativa, y si esos criterios no están ahí, simplemente no operamos. No hay manera, simplemente se deja ir. Otro caso, lo segundo, voy a escribirlo acá. Ahora, ustedes me dirán, pues obvio que hay que tener control psicológico, eso es obvio.
Pero yo no me refiero a control psicológico simplemente de no tener FOMO. Control psicológico luego de haber tenido una operativa por FOMO. ¿Qué podemos hacer en esos momentos donde ya, me llegó fuerte, la operativa no se dio, yo entré por FOMO, sabía que no debía haber entrado, pero entré? ¿Qué hago aquí? Me relajo, me puedo ir unos 5 o 10 minutos al mercado, me voy, me relajo, voy a beber agua, medito, también puedo meditar, y así se me va esa emoción para que no me entre, que viene después, el arrepentimiento, para que no me entre el arrepentimiento, porque luego del arrepentimiento vamos a tener FOMO en cualquier lado, ya que luego de haber incumplido aquí viene el arrepentimiento, luego se va a dar otra, y por querer recuperar se van mezclando los fenómenos psicológicos, donde viene uno, luego se va a desarrollar el otro, luego va a venir el otro, y luego va a venir el otro, entonces se nos va a acumular todo, lo que va a hacer que no sepamos ni siquiera que estamos operando. Así se va a nublar nuestra mente, así no vamos a saber ni dónde estamos parados. Por lo tanto, control psicológico me refiero a que se salgan del mercado 5, 10 minutos, vayan, relájense, léanse sus reglas de nuevo, no se metan de unos a operar, salgan de ese sesgo mental y simplemente acepten que como seres humanos todos nos podemos equivocar y que un FOMO una vez no es necesario que eso te afecte todo tu día. Tenemos 3 operaciones, tenemos el 2-1, el 1-2, el 2-0, el 0-2, o sea, tenemos bastantes operaciones que podemos tomar. No es necesario que por solamente un FOMO que tengamos ya todo nuestro día se haga nada. Simplemente es aceptar la pérdida, tener el control psicológico. Puedes simplemente cerrar la computadora, cerrar el broker, el mismo Option, cualquiera que utilice, y como digo, salirte un rato al mercado. Yo hacía eso, por eso aconsejo eso. Yo me quedaba un rato pensando, por ejemplo, meditando, me iba a beber agua, me salía 5 o 10 minutos hasta que se me fuera como esa emoción, para yo volver a juntar las cuestiones en mi cabeza y ya poder decir, acepto el error, me equivoqué, la que viene, cumpliré mis reglas. Ahora, lo tercero. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Esto vendría siendo lo tercero y último. No pensar en el dinero. Para mí, muchos fenómenos psicológicos derivan mucho de esto, del mismo dinero. ¿Por qué razón? Porque a veces por estar pensando en dinero en dinero lo otro, es donde llegan esos errores bobos, o como diría Jim, el impulso de idiotez, que es cuando metemos una operativa donde no teníamos bases para hacerlo. ¿Por qué no pensar en el dinero? Al tú tener ese pensamiento de, por así decirlo, de FOMO, es porque tú estás queriendo meter una operativa para ganar ¿qué? Dinero. Entonces, si tú tienes tu zona, ¿verdad? Digamos, otra vez el ejemplo de zona fuerte, nos llega fuerte. Y aquí sabes que no debes entrar y te da igual, si se llega a dar, pues se dio, no importa, yo cumplí mis reglas, la operativa se dio, excelente, una parte pequeña de probabilidad de que se haya dado y terminó dándose, excelente, no pasa nada, yo la dejo ir porque sé que es un contexto que no es efectivo. Entonces, como no estoy pensando en el dinero, no voy a tener ese peso mental de decir, pero hubiera ganado ese dólar, esos $2, nada. Simplemente se deja la operativa. Aquí estamos con profesionalismo, o sea, tenemos que ser profesionales en lo que hacemos, si no, no vamos a llegar a ningún lado. Ser profesionales en decir, me llega con fuerza el precio, simplemente yo ignoro ese contexto y no opero. ¿Por qué? Porque puede pasar esto, el precio se puede ir y listo, adiós, no hay operativa. Entonces eso sería, no pensar en el dinero, tener el control psicológico de poder aplicar cualquier método, meditación, salirte un rato al mercado, ir a beber agua, 5 o 10 minutos fuera del broker y tener tus reglas claras y concisas para que así, cuando tú veas un contexto que no está bien, tú poder definir que no está bien y no tener ese impulso de querer meter la operativa porque sí. Bueno, muchachos, eso sería todo. Espero les sirva el video, los ayude. Y como todo fenómeno psicológico se puede superar, tengan claro eso. No hay nada que no se pueda superar aquí en el trading. Mucha suerte. Chao, chao.